Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda parte de nuestro proyecto, una linda flor reversible. Y si te ha gustado la primera parte, seguro que la segunda parte te va a encantar. Así que pedirte por favor que me regales un like, que te suscribas y que actives la campanita. Acompáñame hasta el final de nuestro proyecto. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a empezar con el color fucsia para hacer la cabeza de la muñequita. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico. Ahora me toca hacer la segunda vuelta y voy a hacer 6 aumentos, pero voy a tomar la hebra trasera. Haces un aumento en cada punto bajo, tomando la hebra trasera. Coloca siempre tu marcador. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta segunda vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Igual voy a tomar solamente la hebra trasera. Un punto bajo, un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que continuar haciendo. Un punto bajo, un aumento, tomando la hebra trasera. En total vas a tener 18 puntos bajos. Ahora voy a hacer la vuelta número 4. Igual voy a tomar solamente la hebra trasera. Voy a hacer un punto bajo, luego un aumento, después 2 puntos bajos. Recuerden que es tomando la hebra trasera, 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta número 5. Igual voy a tomar solamente la hebra trasera. Voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1. Recuerden que es tomando la hebra trasera. 2. 3. Y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que continuar haciendo. 3 puntos bajos, un aumento en esta vuelta número 5. Y vas a tener 30 puntos bajos. Te vas a quedar en el último punto porque vas a cambiar de color de hilo. Estoy cambiando a un color amarillo. Bien, listo. Ajustas un poquito, retiras un momento tu marcador. Y ahora me tocaría hacer la vuelta número 6. Igual voy a tomar solamente la hebra trasera. Y voy a hacer un punto bajo en cada punto. En total voy a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 6. Te quedas en el último punto porque vuelves a cambiar de color de hilo al color piel. Haces el cambio de color, ajustas, retiras un momento tu marcador. Y vas a hacer un punto bajo en cada punto. Igual, vas a tomar solamente la hebra trasera. Esta sería la vuelta número 7. Haces un punto bajo en cada punto, tomando la hebra trasera. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 7. Ahora, de la vuelta número 8 hasta la vuelta número 10, vas a hacer solamente puntos bajos. Ahora sí tomas tu punto completo. De la vuelta 8 hasta la 10. Ahora me toca hacer la vuelta número 11. Voy a hacer un punto bajo, una disminución. Un punto bajo. Luego una disminución. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 11, un punto bajo, una disminución.
En total vas a tener 20 puntos bajos. Ahora me toca hacer la vuelta número 12 y voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2 y una disminución. Y esa es la secuencia que vas a hacer. 2 puntos bajos, una disminución alrededor de toda la vuelta número 12. En total vas a tener 15 puntos bajos. Y en este punto vas a parar un momento porque vas a rellenar la cabeza de tu muñequita. Vas a ir rellenando poco a poco, de esta manera. Una vez que hayas terminado, ahora nos tocaría hacer la vuelta número 13 y voy a hacer un punto bajo, una disminución. Coloca siempre tu marcador. Luego haces una disminución y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. Un punto bajo, una disminución en esta vuelta número 13. En total te van a quedar 10 puntos bajos. Te vas a quedar en la última disminución sin cerrar porque vas a cambiar de color de hilo al color fucsia. Bien, retiras tu marcador un momento, ajustas y ahora nos tocaría hacer la vuelta número 14 y voy a hacer un punto bajo en cada punto, pero solamente voy a tomar la hebra trasera. Continúas haciendo un punto bajo en cada punto, tomando la hebra trasera y en total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 14. Una vez que hayas terminado la vuelta número 14, me tocaría hacer la vuelta número 15 y voy a hacer un aumento en cada punto bajo. Ahora sí tomas tu punto completo. Un punto bajo en cada punto. En total voy a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 15. Ahora me toca hacer la vuelta número 16 y voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a colocar el primer brazo de mi muñequita. Si recuerdan, el bracito tiene 2 puntos bajos, entonces voy a tomar el primer punto y un punto de mi tejido, siempre escondiendo esta hebra que nos ha quedado. 1 y 2 puntos bajos para unir el primer brazo. Luego voy a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Luego voy a colocar el siguiente brazo igual con 2 puntos bajos, siempre escondiendo la hebra que nos ha quedado. 1 y 2 puntos bajos para unir el otro bracito. Después vas a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 16. Ahora, de la vuelta 17 hasta la vuelta 18 vas a hacer solamente puntos bajos. Bien, ya terminé la vuelta número 18, me tocaría hacer la vuelta número 19 y voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2
3 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a hacer. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos en esta vuelta número 19. Ahora me toca hacer la vuelta número 20 y voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Luego vas a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a hacer. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 20. Ahora nos toca hacer la vuelta número 21. Voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que hacer. 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 21. Ahora, en esta vuelta número 22 vas a hacer un punto bajo en cada punto. Y en total vas a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 22. Ahora me toca hacer la vuelta número 23 y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Luego vas a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que hacer. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 23. Ahora, de la vuelta 24 hasta la vuelta 25 vas a hacer un punto bajo en cada punto. Recuerden, de la vuelta 24 hasta la vuelta 25. Ahora vamos a hacer la vuelta número 26 y voy a hacer un punto bajo en cada punto, pero solamente voy a tomar la hebra trasera. Así hasta completar mis 40 puntos, tomando la hebra trasera. Una vez que hayas terminado la vuelta número 26, vas a hacer 2 cadenas. 1, 2. Volteas tu tejido, a ver más cerquita para que puedan apreciar mejor. Giras tu tejido de esta manera. Y en el mismo lugar, tomando la hebra trasera, aquí, tomas la hebra trasera y vas a hacer un punto alto. Luego haces 2 cadenas, 1, 2. En el mismo sitio, en el mismo lugar, vuelves a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora vas a contar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Aquí en el cuarto punto bajo vas a volver a hacer 2 puntos altos juntos. 1, 2. Haces 2 cadenas. 1, 2. En el mismo lugar, tomando siempre la hebra trasera, vuelves a hacer 2 puntos altos. Y vuelves a repetir lo mismo alrededor de toda esta vuelta. Y ahí nos vemos.
Cuando hayas llegado a este punto antes de llegar al marcador, si ustedes se dan cuenta, continúa con las hebras delanteras. Vuelves a contar 4 puntos. En el cuarto punto, aquí en esta hebra delantera, vuelves a hacer lo mismo. O sea, 2 puntos altos. 1, 2, 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos en el mismo lugar. Y tú vas a continuar haciendo lo mismo alrededor de todas estas hebras delanteras. Aquí más o menos va a terminar. Cuando ya estés llegando casi al final, te vas a dar cuenta que solamente tienes 3 puntos bajos, 3 hebras delanteras. Te saltas a la tercera y ahí vas a hacer tu último abanico. Vuelves a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas. En el mismo lugar vuelves a hacer 2 puntos altos. Este sería el último. En ese mismo punto vas a hacer un punto deslizado. Haces una cadena. Giras tu tejido. Ahora vamos a tejer de esta manera. Ahora, en estas 2 cadenas que hiciste aquí en el centro, vas a hacer 7 puntos altos, todos en el mismo lugar. Voy un punto alto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Luego, así te va a quedar. Después, aquí en las uniones, en este punto, vas a hacer un punto bajo. Y vas a volver a repetir en estas 2 cadenitas que hicimos. Vas a volver a hacer 7 puntos altos. Y vas a repetir hasta llegar al final. Ahora te voy a enseñar cómo me ha quedado a mí. Cuando hayas hecho el último abanico, vas a hacer una cadena. Ahora en el mismo punto donde has empezado, bien abajo, aquí, vas a hacer un punto deslizado. Y vas a dejar una hebra bien larga, más o menos de unos 30 o 25 centímetros, y vas a cortar. Ahora vamos a bordar los ojos de nuestra muñequita y te vas a ubicar entre la vuelta 9 y la vuelta 10. Te vas a ayudar de tus alfileres. Ahora, la separación de ojo a ojo es de 5 puntos bajos. Bien, con tu hilo de costura vas a introducir por la parte de atrás. Aquí vamos a hacer el primer ojo de nuestra muñequita. Ten mucho cuidado porque el hilo de costura tiende a enredarse un poco, así que lo tienes que hacer con mucha paciencia. Una vez que ya esté ubicado, vas a contar 4 puntos bajos. Este sería el primero. 1, 2, 3, 4. A ver, aquí. Subes una vuelta. Aquí. Y aquí vas a hacer un punto para asegurar el hilo. Jalas un poquito. Por el mismo punto vuelves a introducir tu aguja lanera
Ahora vas a sacar por este punto porque aquí vamos a hacer una pestañita. Vuelvo a repetir, tienes que tener mucha paciencia porque el hilo de costura tiende a enredarse un poco. Ahora vas a hacer la pestañita, vas a subir otra vuelta, un punto más aquí. Vas hacia el otro lado porque aquí vas a hacer el otro ojo. Ahora te enseño cómo me ha quedado. Y de la misma manera vas a bordar el otro ojo. Una vez que hayas terminado de bordar los ojos, vamos a bordar las orejas. Y te vas a ubicar a la altura de la pestaña, aquí, corres un punto hacia la derecha, aquí, y ahora vas a bajar 2 vueltas. Llevas por el mismo lugar, de esta manera. Ahora vas a envolver 4 veces tu hilo a la aguja. 1, 2, 3 y 4. Vas a sostener con tu otra mano y con mucho cuidado para que no se enrede tu hilo, vas a jalar. Y miren, ya tendríamos la primera orejita de nuestra muñeca. De la misma manera vas a hacer la otra oreja. Y una vez que hayas terminado de hacer la otra oreja, continúas haciendo la nariz de la muñequita. Te vas a ubicar entre ambos ojos en el centro. Así como hiciste las orejitas, vas a hacer la nariz, pero en este caso solamente vas a envolver 3 veces el hilo a la aguja. 1, 2 y 3. Una vez que hayas terminado de hacer la nariz, vas a esconder el hilo, amarras y cortas. Cuando hayas terminado de hacer las orejas y la nariz, ahora vamos a hacer el cabello. Te vas a ubicar al mismo nivel de la oreja y vas a tomar ese punto, esa hebra delantera en color amarillo. Y vas a hacer una cadena para asegurar. Luego vas a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Te vas a saltar 3 cadenas. 1, 2. En la tercera cadena vas a hacer un medio punto alto. En total vas a hacer 6 medios puntos altos. Así hasta llegar al final. Y ahí nos vemos. Cuando hayas terminado la primera tira del cabello, te vas a saltar un punto, 1. En el segundo punto vas a hacer un punto deslizado. Y en total vas a hacer 7 tiras de esta misma manera. Cuando hayas terminado de hacer las 7 tiras te va a quedar de esta manera. Vas a terminar con un punto deslizado y vas a cortar la hebra. Ahora con la ayuda de tus alfileres vas a ubicar la primera tira justo detrás de la oreja, bien pegado a la oreja. Te vas a ayudar de tus alfileres. Así vas a hacer con todas las tiras.
Cuando hayas terminado de colocar todas las tiras, vas a pegar con silicona fría. Y vas a pegar más o menos a la altura de donde termina la oreja. O sea, no vas a pegar toda la tira, solamente hasta la altura donde termina la orejita. Así vas a hacer con todas las tiras del cabello de nuestra muñeca. Hasta aquí vas a pegar. Estas dos hebras que te han quedado vas a sacar por la parte de atrás, por aquí por un punto, pero no las vas a cortar, ya que estas hebras nos van a servir para amarrar nuestro tejido. Al final les voy a enseñar cómo. Mira, así te va a quedar. Yo aquí ya pegué con silicona fría, también puedes hacerlo con silicona caliente. Estas dos hebras, por favor, no las cortes. Y bien, eso sería todo en esta segunda parte. Por favor, te pido que me acompañes en la tercera y última parte. Y seguro que te estás preguntando si así va a quedar. Pues no. Ahora les voy a mostrar cómo nos va a quedar esta bella flor reversible. Así te va a quedar al final. Así que te espero en la tercera y última parte. No te lo pierdas.